Esta es la gama, o estos son los temas que el abanico de normas que está en mi país, que les acabo de mencionar hace un momento, regulan y que tiene que ver precisamente con todos los temas de la reforma estructural. Por un lado, por supuesto, tenemos los hidrocarburos, que es realmente el recurso natural que motivó esta reforma, pero también se le da preponderancia al uso o al impulso de las energías renovables en México, la inversión extranjera, que forma parte fundamental del proyecto del cambio de paradigma de la energía en México, el contenido nacional que la propia ley prevé, que es una parte en la que el sistema garantiza este intercambio o esta capacitación constante que la mano de obra mexicana, los técnicos, los profesionales de mi país requieren al interrelacionarse con la inversión que va a venir. El punto es que la inversión se va a hacer, pero el Estado pone ahí como una condición legal, por supuesto, donde dice que las compañías tienen la obligatoriedad de contratar un porcentaje específico de ya sea proveeduría nacional, de mano de obra, de técnicos y de profesionales. Únicamente la salvedad es cuando no se haga, que no exista lo que se quiere, lo que se pretende, lo que se necesita, entonces sí, las compañías pueden adquirirlo de forma directa, sin observar este contenido nacional. La protección al medio ambiente, que se ha vuelto fundamental, no solo en mi país, yo pienso que en todo el mundo, los órganos reguladores coordinados, que estos son unos organismos que hoy en día gozan de autonomía técnica, que forman parte de la Administración Pública Federal, pero que su función esencial es precisamente observar que se cumplan las reglas establecidas en el sistema jurídico mexicano y garantizar así, por ejemplo, la libre competencia, la libre concurrencia, la transparencia, por ejemplo, en la forma en que las compañías van realizando sus propias inversiones, y que sin duda es uno de los elementos fundamentales para que el sistema jurídico y la inversión directa en materia energética tengan una cierta estabilidad a largo plazo. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que eran empresas paraestatales, hoy se consideran empresas productivas del Estado. La competencia económica, otro tema muy importante que es el uso y ocupación de tierras. En México, como les dije hace un momento, pues tenemos 11 millones de población indígena y una gran cantidad de ellos se encuentran precisamente en las zonas petroleras de México. Por ejemplo, en Tabasco tenemos una gran cantidad de población indígena y Tabasco es uno de los mayores productores de petróleo en tierra. Entonces, esto causa, por supuesto, una necesidad de ponderación, porque nuestra ley y nuestra Constitución dice que la energía o el desarrollo energético es de orden público y de utilidad pública, orden social y utilidad pública, lo que nos implica que lleva preponderancia sobre otra actividad económica. Pero aquí la discusión está en que pues existen poblaciones originarias o ejidales pues que se han dedicado por muchos años a otra actividad, la ganadería, la agricultura, la pesca, y entonces ahí es donde entra el conflicto. Es decir, la gente no quiere petróleo en su tierra, lo tiene, y el sistema le dice, tenemos que extraerlo porque es de orden social. La ponderación que se tiene que hacer ahí es, ¿existe la necesidad real? ¿Y dónde queda el derecho de las personas de la libre autodeterminación, que también establece nuestra propia Constitución? Entonces, y en este uso y ocupación hay otra cualidad o otra característica, mejor dicho, que establece la ley. Fíjense que la ley de hidrocarburos de mi país dice que cuando exista un área de interés donde se tengan que realizar actividades de extracción o de exploración, las compañías tendrán que negociar con los propietarios. En caso de que esto no se pueda hacer, tiene que intervenir una autoridad pública que se llama Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATU, y les da un periodo de 180 días para poder negociar. El punto es de que le llama negociación a algo que finalmente no lo es, porque la ley más abajo dice, si no se alcanza un acuerdo, la Secretaría de Energía, a través del mediador, que es la SEDATU, le puede imponer al privado una figura que se llama servidumbre legal de hidrocarburos, que es una limitación al derecho de propiedad. Es decir, vas a negociar,
o vas a negociar o vas a negociar. El punto es que si no, de todos modos te voy a imponer una servidumbre legal de hidrocarburos, así le pusieron ellos, que va a implicar que al final va a pasar y te vamos a pagar, eso sí, pero entonces ya no es negociación, punto. La negociación es discusión, puedo, quiero y no. Bueno, aquí no sucede así. Y otro punto que tiene que ver con este uso, no podemos dejar fuera, por ejemplo, el convenio OIT 169 de derechos tribales, donde dice que el sistema, el gobierno, tiene que hacer una consulta previa e informada. Entonces muchas personas piensan que la consulta previa e informada de las comunidades indígenas tiene que empezar a partir de la designación del área donde se va a realizar la exploración y producción. Y no es cierto. La consulta debió haber sido a partir de la discusión de la reforma constitucional, porque de ahí deriva la modificación legal que hoy permite la imposición de la servidumbre legal de hidrocarburos. Entonces, finalmente también es una vulneración a la libre determinación de las comunidades indígenas de México en general, pero que se permite a través de figuras como las que le mencionaba, y que el proceso de negociación, digamos que todavía tiene un margen importante de violación de derechos humanos en materia de libre autodeterminación.